Yo quiero invitarles que me acompañen a Génesis capítulo 1. La semana pasada estuvimos estudiando del verso 1 al verso 25 y hablando un poco acerca de cómo aplicar el orden de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero cerrar este capítulo en el verso 26 al verso 31 y vamos a continuar hablando un poco acerca del orden de Dios desde un lente práctico. Estamos en Génesis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Si tú lo tienes, puedes decir amén. Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Nuestro tema el día de hoy es lo que se necesita para ordenar tu vida. Lo que se necesita para ordenar tu vida. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia, por poderte adorar y entrar con libertad, por poderte exaltar y tener acceso a tu presencia. Te pedimos también en este momento que nos hables ahora por medio de tu palabra, que ilumines nuestro entendimiento para ver las cosas no solo desde un lente diferente, sino desde el lente correcto. Porque creemos que tu diseño en la Biblia no es un modelo sugerido entre otros. No es una manera de hacer las cosas más que se le suma al mucho conocimiento que el mundo ya tiene, sino que tu diseño es la manera, el modelo, el patrón. Y si hacemos las cosas a tu manera, en tu orden, vamos a ser bendecidos. Enséñanos a ordenar nuestras vidas para tu gloria y como resultado para nuestro gozo y nuestra bendición. Es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Lo que se necesita para ordenar tu vida. Génesis capítulo 1 nos narra el relato de la creación y es un capítulo, como hemos aprendido, instructivo, porque nos enseña acerca del orden de Dios, la estructura de Dios, la organización de Dios. Ciertamente, Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios es un Dios de orden. Si tú crees eso, di amén. Dios empezó creando con una combinación de sustancia y materia caótica y desordenada en tinieblas, pero Dios pasó de caos a orden y comenzó a estructurar y a organizar la creación al grado de que todo tenía función y propósito y era hermoso. Y esto es lo que Dios modeló para nosotros y quiere que tú y yo hagamos en nuestras vidas. Cuando entramos en el orden de Dios y organizamos nuestra vida conforme a su diseño divino, hay bendición, hay hermosura. No hay perfección, todavía hay luchas, hay desafíos, pero hay armonía y hay propósito. Por eso Dios provee este modelo, esta instrucción para nosotros.
Sin embargo, al escuchar los principios de orden y organización en Génesis 1, algunos podemos refutar estos principios, sentirnos excluidos de su instrucción, porque pensamos, bueno, yo no tengo la capacidad que Dios tiene para ordenar mi vida. Dios puede tomar caos y convertirlo en orden porque Él es el Todopoderoso y Él tiene todo el conocimiento y Él sabe estructurar y organizar, pero yo no soy Dios. Yo me siento poco equipado para enfrentar el desorden en mi vida. Yo me siento abrumado por la realidad que estoy viviendo. Yo me siento desanimado por los errores que he cometido, o quizá te sientes exento de hacer aquello que Dios modela en Génesis capítulo 1. Pero cuando examinamos el pasaje que leímos hoy, nos damos cuenta que Dios creó al hombre conforme a su imagen. ¿Lo creó conforme a qué? A su imagen. Y si yo soy hecho a imagen de un Dios que ordena y organiza y estructura, entonces yo también tengo la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si yo soy hecho a su imagen, en otras palabras, Él ha puesto dentro de mí la capacidad de ordenar mi vida y vivir en excelencia para su gloria. Entonces, cual sea el obstáculo que ahorita te está impidiendo, te está limitando, cual sea el pensamiento, tal vez en una relación o en tu vida personal o en tu estilo de vida, algo ahorita está surgiendo en tu mente y te limita y te dice, bueno, eso de organizar, de ordenar se escucha bonito, pero eso no es para ti. Bueno, yo quiero decirte en este día que con la ayuda de Dios tú puedes poner tu vida en orden. Con la ayuda de Dios tú puedes organizar tu vida hoy. Alguien diga hoy. No en el futuro, no mañana, no cuando tengas más recursos, no cuando ocupes más conocimiento, no cuando te desarrolles más. Esta palabra es para hoy. Hoy puedo comenzar. No lo puedo lograr todo hoy, pero hoy puedo dar el primer paso. No sé si en alguna ocasión has ido a una conferencia, has tomado un taller, alguna enseñanza, y eso que estás escuchando te motiva y te desanima al mismo tiempo. ¿Nunca te ha pasado eso? Te motiva porque te enseña algo nuevo a lo cual aspiras llegar o lo cual aspiras lograr, deseas lograr, pero a la vez te desanima porque te recuerda que todavía no has llegado ahí. Entonces dices, pues qué bonito sería hacer lo que me están enseñando, pero la realidad es que existe una brecha grande entre aquello que me están enseñando y mi realidad presente. Pero esta palabra te va a animar muchísimo porque el poder de Dios cierra la brecha. Dios nos anima y nos dice, hoy podemos poner nuestra vida en orden. Hoy podemos empezar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser seres ordenados que imitan a nuestro Creador ordenado. Dios nos creó para esto y nos ha dado todo lo que necesitamos. Yo sé que no me crees, pero después del sermón mi deseo es persuadirte de que tienes hoy todo lo que necesitas para empezar a poner tu vida en orden. Pero acá está lo que quiero destacar en este sermón. ¿Qué es lo que necesitamos para ordenar nuestras vidas? Porque el ordenar mi vida no va a ocurrir por casualidad y no va a ocurrir por accidente. El desorden se puede hacer por accidente, por negligencia, por descuido, pero nada se ordena por descuido o por casualidad. El orden requiere intencionalidad. El orden requiere un compromiso. En otras palabras, si tú quieres ordenar tu vida, tienes que estar dispuesto a colaborar con Dios y poner de tu parte para poner tu vida en orden conforme a su diseño. Y hay tres cosas que te quiero enseñar el día de hoy. Tres cosas que tú y yo necesitamos hacer si queremos ordenar nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesito para poner mi vida en orden? Número 1, necesito volver al diseño de Dios. Número 2, necesito ponerme a trabajar. Porque Dios ya hizo lo que yo no pude, pero Él no va a hacer lo que a mí me corresponde. Y número 3, necesito descansar en Dios. ¿Qué necesito para ordenar mi vida? Volver al diseño de Dios, ponerme a trabajar y descansar en Dios. ¿Están listos? Vuelva conmigo a Génesis 1, verso 26.
lo primero que nos enseña Dios es que necesitamos volver a su diseño divino para nuestras vidas. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a hacer un hincapié. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Tú ves ese lenguaje plural? Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Bueno, aquí vemos destacada la realidad de que Dios es un Dios trino. Creemos en un Dios en tres personas. Y aquí nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está hablando dentro de esa comunión y unidad del Dios trino. Y mira lo que Dios declara: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que dice acerca del hombre: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 26, estamos entrando ya en el sexto día. Dios ha creado a los animales, Dios ha hecho tantas cosas extraordinarias, pero dice Génesis 1:26 que llega este momento crucial, este momento cumbre en la creación, y Dios hace al hombre. Y el capítulo 1 nos lo da de manera recapitulada. Es el capítulo 2 que nos explica a lujo de detalle el proceso por medio del cual Dios creó al hombre y a la mujer, porque no los hizo de golpe, no los hizo solo en un solo momento, sino que primero creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra. Y dice Génesis 2 que sopló en su nariz aliento de vida y fue hecho un ser viviente. Y luego del hombre lo tomó y vio que no era bueno que estuviese solo, y aunque estaba rodeado de animales, ninguno era una ayuda idónea para él. Entonces trajo Dios al hombre y lo acostó y le dio un sueño profundo, y de su costilla tomó y formó a la mujer. Y como ella salió de él, eran una misma carne. Y aquí nace el primer matrimonio. Dios los forma, aquí inician. Y dice la Biblia que estaban juntos y en armonía y unidos. El capítulo 2 nos da todos esos detalles. Pero el capítulo 1, de manera recapitulada, nos dice simplemente que el hombre es la cumbre o el pináculo, es esa cima de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en el primer día Dios crea los cielos y la tierra, hace la luz, luego comienza a separar la luz de las tinieblas y separa luego la tierra de las aguas, y Dios comienza a crear estructura y espacios y pasa de caos a orden y va llenando esa estructura de espacios con tantas bendiciones. Llena los cielos del sol y la luna y las estrellas, y la tierra de vegetación y plantas y árboles. Y el océano lo llena de criaturas marinas, y la tierra de bestias del campo, y los cielos los llena de aves. Y Dios hace todo y dice que todo es bueno. Pero luego Dios hace al hombre, y la narrativa nos enseña que el hombre era especial. A ver, alguien declare: soy especial. Pero créelo. No te me pongas de que no, yo soy muy humilde, no lo puedo decir. Pues yo te lo digo. Dilo con convicción: soy especial. De toda la creación, Dios hace al hombre, pero el hombre, el ser humano, es especial. Hay algo único en el ser humano. Hay distintivos en el ser humano. El ser humano es diferente. El ser humano es distinto a toda la creación. Escucha, incluso las plantas y los árboles son organismos vivos. Incluso los animales tienen intelecto, emociones, formas de comunicación, pero el ser humano es diferente. ¿Y sabes lo que nos hace especiales? No es que tú y yo simplemente tenemos un razonamiento superior. No es nuestra vestimenta, no es nuestro estatus socioeconómico, no es nuestra capacidad humana, no es nuestro intelecto y no son nuestros logros. Lo que nos hace especiales y únicos es que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que me hace especial. No lo que yo he logrado, no lo que yo pudiese lograr, sino que Dios me hizo conforme a su imagen. Dios hizo animales también, nuevamente intelectuales, emotivos, con formas de comunicación,
Pero cuando Dios hace al hombre lo hace distinto. ¿Por qué? Porque pone en el hombre su imagen. Escucha, no importando tu sistema de creencia, tú eres hecho a la imagen de Dios. Independientemente de tu fe, independientemente de tu crianza, independientemente de tu estatus social, independientemente de tus logros y tus fracasos, todo ser humano tiene valor y tiene dignidad, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Dios nos ha dado una capacidad de razonar superior a los animales. Dios nos ha dado un libre albedrío, no estamos sujetados al instinto animal, podemos tomar decisiones y hacer juicios y podemos juzgar y tenemos un sentido de justicia y un deseo de amar y ser amados y de pertenecer. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y la pregunta pertinente el día de hoy es que si nuestro tema es lo que necesito para poner mi vida en orden, ¿qué tiene que ver la imagen de Dios con el poner orden en mi vida? ¿Qué tiene que ver la imagen de Dios con el ordenar mi vida? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque si yo fui hecho a la imagen de un Dios ordenado y organizado, se supone que yo debo también ser ordenado y organizado. El escritor nos dice en el capítulo 1, verso 26, que si tú y yo queremos ordenar nuestra vida, necesitamos volver al diseño de Dios, porque cuando volvemos al diseño de Dios nos damos cuenta que la necesidad y la capacidad de ordenar las cosas es algo intrínseco que Dios ha puesto en nuestro diseño. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen, somos hechos a su semejanza. Dios nos ha dado, conforme a su imagen, la capacidad de ordenar nuestra vida. Está en ti y está en mí. Y hay algunos que escuchan esto y dicen: no, yo me considero una persona desorganizada, yo me considero una persona desordenada, no soy una persona muy disciplinada, Benji. Entonces le estás hablando a alguien más. Bueno, Dios lo puso muy, pero muy muy profundo en ti, pero te garantizo que ahí está. Dios lo ha puesto en ti y Dios lo ha puesto en mí. Dios nos ha dado la capacidad de ordenar nuestra vida. Está allí por diseño. Escúchame, el orden no es cuestión de preferencia personal. El orden no es cuestión de preferencia cultural. El orden no es cuestión de personalidad. El orden no es cuestión de crianza. El orden tiene que ver con mi diseño divino. Yo fui creado por un Dios ordenado y Él puso dentro de mí, conforme a su imagen, la capacidad de ordenar mi vida. Si tú lo crees, di amén. El orden no es cuestión de personalidad. El orden es cuestión de obediencia. Te decía la semana pasada que a veces nosotros nos excusamos porque tristemente el día de hoy, en nuestra era moderna, nos encantan las categorizaciones, y en una era moderna o postmoderna en la cual sobreexplicamos y sobreanalizamos, tenemos definiciones, conceptos y términos técnicos para todo. Entonces decimos: hay personas carismáticas y hay personas extrovertidas y hay personas cohibidas, introvertidas, y hay personas organizadas y personas desorganizadas. Pero yo quiero decirte el día de hoy que el diseño divino de Dios nos enseña que no debemos encerrarnos en esas categorizaciones humanas, porque aunque ahorita no hayas desarrollado las habilidades de organización, eso no significa que la capacidad de ser ordenado no esté en ti. Dios te diseñó para esto. Dios lo ha puesto en ti. Tienes más capacidad de lo que tú piensas. Tienes mayor habilidad de lo que tú piensas. En alguna ocasión tú has conocido a alguien que está estancado en su vida. Una persona que, ya sea por malas decisiones, malos hábitos, está en un ciclo vicioso, quizá viviendo en adicción, luchando, y ves como la vida y la salud y la estabilidad de esta persona va en un constante declive. Y cuando los seres queridos y familiares de esta persona la observan, dicen: qué triste que estés en esta condición, es tanto potencial perdido. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Ves a esta persona estancada y dices: es tanto potencial perdido. Y yo me pregunto, cuando decimos eso, ¿con qué certeza lo decimos? ¿Qué certeza tenemos de que esa persona tiene un potencial de vivir una vida mejor?
¿Cómo sabemos si esta persona tiene una mayor capacidad de desarrollar? Que si esta persona, esto es lo único que pueden hacer y carecen de la habilidad de sobresalir. ¿Sabes por qué decimos esa frase? Tanto potencial perdido. Porque es otra manera de decir, no fuiste creado para esto. Cuando vemos a alguien estancado, cuando vemos a alguien hundido, algo en nuestro ser, algo nato, algo orgánico se incomoda porque dice, ningún ser humano debería de vivir así. Ningún ser humano debería de vivir en miseria. Ningún ser humano debería de estar estancado, porque todo ser humano tiene un potencial de prosperar y superar. ¿Por qué? ¿Por el ingenio humano? No, por la imagen de Dios plasmada en la constitución de tu ser. Porque dentro de ti hay la habilidad de ver cosas fuera de orden y visualizarlas ordenadamente, ver cosas dañadas y soñarlas restauradas, ver heridas y soñarlas sanadas. ¿Por qué decimos hay un potencial no explotado en ti? Hay un potencial que no has aprovechado, porque es otra manera de decir, no fuiste creado para vivir en desorden, fuiste diseñado para vivir en el orden de Dios. Fuiste diseñado para más. ¿Alguien lo cree? Toca al que está a tu lado, dile, fuiste diseñado para más. Díselo, para más, para más. Dios ha puesto una capacidad en ti. Yo sé que a veces nos limitamos y decimos, es que nunca voy a dejar de hablar así porque esto es lo único que yo sé. Pues Dios te ha diseñado para más. Nunca voy a prosperar, siempre voy a vivir en este mismo nivel. No, Dios te ha diseñado para más. Si tú estás dispuesto a volver al diseño de Dios, si tú estás dispuesto a aprender los principios de orden que Dios te quiere enseñar, tú puedes aprovechar esa capacidad que Dios ya ha depositado dentro de ti. Tú y yo no fuimos creados para ser dominados por la creación. En el diseño divino, el hombre fue creado para señorear sobre la creación. No fuimos creados para vivir sujetados bajo la esclavitud del pecado. Fuimos creados para experimentar la libertad en Cristo Jesús y tener comunión con Dios para siempre. Alguien que lo crea y diga amén. Yo sé que ahorita mi realidad actual es una de estancamiento, quizás sea una de esclavitud, quizás sea una de desesperanza, pero el hecho de que ahorita estoy aquí no significa que esto es lo único que puedo lograr y que fui diseñado para esto. No, Dios me diseñó para más. Dios me creó para adorarle y para servirle y para ponerlo a Él primero y para hacer todo con excelencia y para imitar a mi Creador y poner estructura bella en mi vida y arreglar todo para traer gloria al nombre de Dios. Dios ha puesto en mí más de lo que yo me puedo imaginar. Mira, cuando yo era niño me encantaba pasar tiempo con mi papá doblando ropa y planchando sus camisas. Y tú te ríes porque aquellos que conocieron a mi papá, fue un gran predicador, gran pastor y hombre de Dios, pero así como lo miraban acá predicando, a él le encantaba planchar y doblar ropa. Y juntos en casa, mi mamá y él hacían todo, pero esto es algo que él hacía por preferencia. A él le gustaba, era algo que le deleitaba. Se relajaba planchando, se relajaba doblando y cantaba. Y era un hombre muy estructurado, muy ordenado, muy organizado. Y recuerdo de niño cuando lo miraba planchando sus camisas y se tardaba tanto tiempo, cada detallito me llamaba la atención, cómo él doblaba. Entonces me iba con él y le decía, papá, ¿me puedes enseñar? Y me enseñaba a doblar calcetines, a doblar ropa, me enseñaba a planchar la ropa. Y recuerdo hace un tiempo mi mamá estaba en mi casa y estaba planchando y estaba doblando ropa, y empecé a doblar calcetines y mi mamá me miró y se puso toda emocional y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, doblas igual a tu papá. Y le dije, ¿sabes qué? Es que tanto tiempo pasé con él observándolo que se me metió. Su método se me metió. Su manera de hacer las cosas se me metió. Y ahora le estoy enseñando a mis hijos y veo a mi niño doblando sus calcetines con el mismo método. Entonces ya tenemos un método de doblar calcetines generacional. Y lo que mi papá hacía
por pasar tiempo con Él, se me metió a mí y ahora a mis hijos se les está metiendo. Esto es lo que te quiero decir el día de hoy. Cuando tú vuelves al diseño de Dios y pasas tiempo con Dios y le dices: Dios, enséñame a doblar, enséñame a ordenar mi vida, enséñame a hacer las cosas a tu manera, conforme a tu diseño. ¿Sabes qué? El diseño de Dios se te mete por dentro. Y cuando pasas mucho tiempo con tu Padre Celestial, comienzas a hablar como Él, comienzas a pensar como Él, comienzas a doblar como Él, comienzas a organizar como Él. Yo sé que ahorita te sientes limitado y ahorita careces del conocimiento, pero si vuelves al diseño de Dios, te darás cuenta que Dios ha puesto tanto en ti que lo único que ocupabas era su instrucción para poder desarrollar y crecer. Alguien que lo crea y grite: está en mí. Su palabra está en mí. Su verdad está en mí, su diseño está en mí, su imagen está en mí, su vida está en mí. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en mí. El poder resucitador está en mí. Y si Cristo está en mí, no hay nada que no pueda lograr. Dios lo ha puesto en ti, Dios lo ha puesto en mí. Pero tienes que pasar mucho tiempo con tu Padre viéndolo doblar para empezar a doblar como Él. Tienes que pasar mucho tiempo con tu Padre escuchándolo hablarte para aprender a hablar como Él. Necesitamos volver al diseño de Dios. Y cuando volvemos al diseño de Dios, ¿qué es esto? A su palabra, a sus principios, a su orden, a hacer las cosas a su manera. Entendemos el propósito por el cual fuimos creados y la autoridad que Dios nos ha dado, que el enemigo nos ha querido robar. Miren lo que dice nuevamente el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Haga qué? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay creyentes que vamos vagando por la tierra cabizbajos, sintiéndonos indignos, incapaces, poco equipados, poco entrenados. No lo puedo hacer, no vine de la familia correcta, no tuve la instrucción correcta. Pero cuando vuelves al diseño divino, mira lo que Dios te recuerda y lo que Dios te enseña. No fuiste diseñado para estar en el suelo, fuiste diseñado para tener dominio. El hombre fue creado para señorear. Ahora, no te estoy hablando de un dominio autoritario, no te estoy hablando de un control dictatorial. Te estoy hablando de la capacidad de gobernar sobre las cosas. Dios había creado al hombre con señorío, con autoridad y dominio para gobernar sobre los animales y gobernar sobre la creación y perpetuar el orden que Dios había instituido y continuar la bendición de Dios en la tierra y mantener el orden de Dios. Entonces ya no digas: soy una persona desorganizada. Mejor di: no he aprendido a organizarme, pero fui diseñado para tener dominio y en el nombre de Dios lo voy a aprender. Ya no digas: soy una persona sin disciplina, soy una persona perezosa, soy alguien que no sirve para nada, no voy a lograr esto ni aquello. Cuando vuelves al diseño de Dios y escuchas lo que Dios dice acerca de ti. Porque sabes, hemos pasado tantos años de nuestra vida escuchando lo que otros dicen acerca de nosotros. Y si somos sinceros, ¿podemos ser sinceros en la iglesia? Incluso grandes adultos, hombres barbones con botas, mujeres finas, de clase, elegantes, cultas, ¿sí o no? Gracias, hermana, lo cree. Aunque seamos adultos y estemos grandes, no significa que las carencias de nuestra crianza no nos sigan afectando. Porque muchos de niños escuchamos tantas mentiras: no sirves para nada, eres un sucio, nunca lo vas a lograr, no sé por qué te tuvimos, no sé por qué he perdido tanto tiempo contigo, nunca vas a cambiar, siempre vas a terminar en lo mismo. Y después de escuchar tantas mentiras, lo empezamos a creer. Empezamos a creer la mentira de que no tenemos la capacidad en Dios para cambiar, de que esta es la única manera de hacer las cosas.
Empezamos a creer tanto los engaños de Satanás. Déjame decirte algo: desorganización, desorden, falta de bendición, esas no son descripciones de tu identidad, esas son descripciones de tu situación presente. Pero hoy Dios te está diciendo: no hagas de una descripción de tu situación presente una descripción de tu identidad. Ahorita estás desorganizado, pero no eres un desorganizado. Ahorita estás desordenado, pero no eres un desordenado. En tu identidad está el diseño de tener dominio sobre las cosas de tu vida, de traer orden a tu vida. Hoy vas a recuperar un sentido de identidad. Alguien que lo crea y haga ruido como por 3 segundos. Hoy voy a recuperar un sentido de mi identidad, que soy hecho imagen y semejanza de un Dios que todo lo puede. No dejes que lo que otros han dicho te limite. Con Dios sí puedes. Con Dios sí puedes. Él te ha dado todo lo que necesitas para organizar tu vida. Entonces vuelve a su diseño. Vuelve a su diseño y aprende de Él. Pero acá hay una pregunta súper importante. Si Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, conforme a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó y les dio todo lo que necesitaban para traer orden y tener dominio sobre la creación, ¿por qué entonces vivimos todo lo contrario el día de hoy? ¿Por qué si fuimos diseñados para tener dominio, hoy somos dominados por el pecado? ¿Por qué si fuimos creados para señorear y traer orden y bendición a nuestras vidas por medio de Dios, estamos tan afectados el día de hoy? ¿Por qué no es el mundo como lo era en aquel día? Por el pecado. Alguien diga: por el pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado afectó todo. Y una de las cosas que el pecado afectó es que el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. El pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. No me malentiendas. Todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, sigue teniendo la imagen de Dios. Incluso los no creyentes tienen dignidad y tienen valor y tienen capacidad de afrontar las cosas en su vida y de lograr mucho bien. ¿Por qué? Porque siguen siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero esta es la diferencia. Cuando tú estás lejos de Cristo, esa imagen de Dios en ti está distorsionada. Aunque puedes corregir y ordenar ciertas cosas, no puedes salvarte a ti mismo. Puedes convertirte en una persona organizada, pero no puedes convertirte en una persona santa. Eso solo lo hace Cristo Jesús. Puedes ordenar tus finanzas, tu salud, tu tiempo, tu estructura semanal, pero no puedes ordenar tus pensamientos. Una mente renovada es un resultado solo de Cristo Jesús. El pecado afectó todo, distorsionó la imagen de Dios en nosotros, y por eso los que caminan lejos de Cristo caminan en oscuridad y no representan de una manera integral y total esa imagen y hermosura de Dios por el pecado. Pero por esto envió Dios a Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesucristo no solo a salvarnos y a restaurarnos y a redimirnos, sino también para hacernos nuevas criaturas. Y cuando Él nos hace una nueva criatura, esa imagen de Dios es restaurada en nosotros. Entonces ya no tengo que pensar como antes, porque esa imagen es restaurada. Y Dios me ha dado una nueva mente y una nueva naturaleza y nuevos deseos y una nueva capacidad y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho totalmente nuevos en Cristo Jesús. Y te quiero leer un pasaje del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 11. Reconozco que es un poco largo, pero te animo que te quedes conmigo, porque a veces cuando los predicadores hacen lecturas largas de la Biblia, la mente se comienza a distraer y ponemos más atención cuando el predicador comienza a gritar que cuando lee la Biblia. Pero es al revés: pon más atención a la Biblia que a lo que dice el predicador. Entonces son varios versos, pero ¿están conmigo? Ok, Colosenses 3 del 5 al 11. Mira lo que desafía Pablo a que los creyentes en Colosas deben hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, alguien diga, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira nuevamente lo que dice el verso 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen. ¿Conforme a qué? A la imagen del que lo creó. Pablo nos dice que cuando Cristo nos restaura, nos redime, nos salva, también restaura la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen restaurada nos da la capacidad de enfrentar todos los desafíos en nuestra vida. Mira lo que Pablo le está diciendo a los creyentes en Colosas: como ustedes ahora tienen a Cristo y Él les ha dado esa imagen restaurada y los ha hecho totalmente nuevos, pongan a muerte el viejo hombre, despójense de la antigua manera de vivir. Vístanse de lo nuevo, cambien sus vidas, cambien sus relaciones. Se escucha bien bonito, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que no es fácil? ¿Alguna vez has tratado de cambiar un hábito? Olvídate de 2, 3, uno en tu vida. Y dices, voy a dejar, por ejemplo, de tomar tanta soda y voy a tomar más agua. Voy a dejar de ver tanta televisión y voy a leer más libros. Voy a dejar de gastar y voy a ahorrar. Así, un hábito bueno que quieras, un hábito malo que quieras dejar, un hábito bueno que quieras sumar a tu vida. ¿Cuántos saben que no es fácil? Y tú andas en las redes y ves este influencer que sale y te dice: hola, feliz lunes. Este lunes te voy a dar 3 pasos para superar hábitos malos y tener hábitos buenos. Número 1, cambia tu mentalidad. Número 2, en 30 días vas a desarrollar y ahí te van dando todos estos planes. Y tú dices, wow, qué bonito, te animas, te emocionas. Y empiezas esa semana y para el tercer día ya te das por vencido. Porque cambiar un solo hábito no es fácil. Escucha, Pablo no le dice a los colosenses un hábito, les dice: dejen la ira, el enojo, la inmundicia, la impureza sexual, dejen contiendas, dejen el viejo hombre totalmente. Pablo les está hablando no de cambiar algo, Pablo les está hablando de cambiar todo. Si cambiar una cosa no es fácil, ¿qué tan difícil será cambiar todo? Tú escuchas esto y tú dices: ¿por qué Pablo les instruye a hacer algo tan difícil? Es como que Pablo los prepara para fracasar. ¿Cómo les vas a pedir algo irrealista? ¿Cómo les vas a pedir algo inalcanzable? ¿Sabes por qué Pablo lo dice? Porque ya no es inalcanzable y ya no es irrealista para aquellos que han sido restaurados a la imagen de aquel que los creó. Pablo, en otras palabras, te dice: puedes despojarte del viejo hombre y revestirte del nuevo, porque Cristo te ha dado lo que necesitas para hacer lo que Él te ha pedido. En Dios tienes lo que necesitas. Tienes el poder para vivir en transformación. Tienes el poder para caminar en tu nueva identidad. Tienes la capacidad de volver al diseño de Dios y poner en práctica ese poder sobrenatural. Pablo dice: puedes poner tu vida en orden porque Dios te ha dado lo que necesitas. Puedes hacerlo. Puedes cambiar. ¿Cuántos lo creen? Puedes cambiar. Sé que has hablado así toda tu vida, pero puedes cambiar. No, Benji, lo he intentado, está súper difícil. Bueno, inténtalo con Dios, que en la fuerza de Dios puedes cambiar, puedes ordenar tu vida. Pero esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué necesito para ordenar mi vida? En primer lugar vimos, necesito volver al diseño de Dios. Pero número 2, necesito ponerme a trabajar. Ya que Dios me enseña el diseño, ya que Dios me dice qué hacer, necesito ponerme a trabajar. Escucha, muchos de nosotros somos como esa persona que va a una tienda de muebles grande y compra un mueble que ocupa construir y se lo traen a la casa y lo abren y toman las instrucciones y dicen: se ve muy fácil, y las tiran a la basura
y comienzan a la y se va a su manera, y por eso tan pronto ponen un plato se viene la mesa, tan pronto se sientan se caen. Así muchos vivimos nuestras vidas. Tomamos el mueble de nuestras vidas y echamos las instrucciones de Dios a la basura y decimos lo voy a hacer a mi manera, y por eso la vida se nos viene encima y por eso vivimos en desorden. Pero cuando volvemos al diseño divino nos damos cuenta, este tornillo estaba fuera de lugar. Este tornillo de la oración que yo dije, no, este sobró, no lo ocupo, era el más importante. Estas piezas que no había colocado de manera ordenada eran lo más importante. El diseño de Dios me enseña qué hacer, pero escúchame, Dios no lo va a hacer por mí. A mí me corresponde ponerme a trabajar. Sacude al que está a tu lado y dile, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Te veo hablando de vacaciones y la cuenta está vacía, ponte a trabajar. Te veo hablando de comprar ropa y no has ahorrado, ponte a trabajar. Te veo hablando de cosecha y no has sembrado nada, ponte a trabajar. Te veo hablando de bendiciones, pero ponte a trabajar, porque Dios no bendice al que quiere, Dios bendice al que trabaja. Y al que trabaja conforme a su diseño, al que trabaja conforme a sus instrucciones. Si yo quiero la bendición de Dios, si yo quiero cambiar mi matrimonio, no son buenos deseos lo que lo va a cambiar, es tomar el diseño de Dios y ponerme a trabajar conforme a ese diseño. Yo quiero sanidad, yo tengo que pedir perdón. Yo quiero cosecha, yo tengo que sembrar. Yo quiero bendición, yo tengo que trabajar. Yo quiero un hogar bendecido, yo tengo que estructurar y ordenar mi hogar. Si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que trabajar. Yo tengo que colaborar con la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer, pero sí voy a hacer lo que a mí me corresponde. Es que nosotros venimos a la iglesia y en el altar le decimos, Señor, cambia mi matrimonio. Y esperamos que con una oración vayamos a la casa, y cuando llegues a la casa tu esposa que no vino te diga, amor, mientras estabas en el culto adorando al Señor, entró como un ambiente donde una voz me dijo, sométete a tu marido. Y te aviso que desde este día, este es el punto de partida. Hoy es un antes y después. Aquí este es el momento que me someto a ti. Te hice tu comida favorita, siéntate, mi amor. Y tú te sientas y vas a decir, qué servicio de 10:30 de la mañana más fructífero. No, esa palabra estuvo trascendental. Eso no funciona así. Nosotros venimos y le decimos, Dios, arregla mis problemas, haz esto. Dios, sáname. ¿Cómo te va a sanar Dios si comes terrible? Yo sabía que este sermón no les iba a gustar, yo sabía, pero yo me preparé. Yo en la oración dije, Dios, ayúdame, porque va a haber momentos donde esta gente no me va a querer ni mirar, pero vamos, persisto. Señor, sana mi cuerpo. ¿Cómo te voy a sanar si comes terrible? Bendice mi trabajo. ¿Cómo te va a bendecir Dios si le faltas el respeto a tu esposa todos los días y la tratas terrible? ¿Están aquí varones? ¿Sí están? ¿Sí llegaron? Los veo tensos. ¿Cómo va a bendecir Dios? ¿Cómo lluvia que cae sobre tierra donde no hay siembra, lo único que hace es que moja la tierra? Pero si la lluvia cae sobre tierra donde hay siembra, trae cosecha. Dios va a bendecirte cuando trabajes. Dios va a bendecirme cuando trabaje, cuando ponga de mi parte. Mira lo que dice el verso 28. Dice el verso 28: y los bendijo Dios. ¿Qué hizo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Acá está la clave. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Siéntense y aprovechen unas largas vacaciones. ¿Eso dice el texto? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y vengan el domingo y digan amén a la palabra y no pongan nada en práctica. Pero ojo, no se les olvide publicarlo en las redes. Localización TV Dallas. ¿Por qué los bendijo Dios? La bendición de Dios va ligada al trabajo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Nos cansamos de los verbos. Mira todos los verbos: fructificad, multiplicaos
llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primera observación del verso 28: la bendición va ligada al trabajo. Dios bendice lo que yo fructifico, lo que yo multiplico, lo que yo lleno, sobre aquello que tengo dominio y señorío. Dios va a bendecir el trabajo de mis manos. Si yo quiero una relación restaurada, voy a poner de mi parte. Yo voy a pedir perdón, yo voy a hacer restitución, yo voy a hacer lo necesario. Pero luego tú, Dios, vas a sanar los corazones y vas a restaurar lo que yo no puedo hacer. Pero yo voy a trabajar. Yo voy a invertir en el reino, yo voy a diezmar, yo voy a sembrar, yo voy a ser generoso, y tú vas a bendecir mi trabajo y tú vas a prosperar mi hogar. Yo voy a orar por los enfermos, tú los vas a sanar. Yo voy a predicar la palabra, tú alcanzarás a los perdidos. Dijo el apóstol Pablo: uno siembra, otro riega, pero Dios trae el crecimiento. Pero no crecerá lo que no siembre, no crecerá lo que no riegue. Ponte a trabajar. Tú no sabías que con el sermón venía tarea, ¿verdad que no? Dios dice: la bendición está ligada al trabajo, y yo voy a bendecir lo que tú hagas. Haz el trabajo. El trabajo es difícil, pero el trabajo es fructífero cuando lo haces conforme al diseño de Dios. No esperes bendición si no trabajas. No esperes que Dios intervenga si no pones de tu parte. No esperes que la gente te mire de manera diferente si no empiezas a actuar de manera diferente. No esperes que el Espíritu Santo derrame su poder sobre ti si no derramas todo tu ser sobre su altar. No esperes presencia de Dios si no hay búsqueda de Dios. No esperes una tierra prometida si no vas a cruzar un desierto ardiente. No esperes una resurrección si no estás dispuesto a imitarle en la crucifixión. No esperes bendición si no estás dispuesto a invertir trabajo. Tengo que poner de mi parte, hay algo que me corresponde. Y sabes, cuando predicamos cosas como esta, siempre alguien refuta y dice en su interior: ay, pero qué fácil lo dices. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que funciona. Y el hecho de que funciona debe instarte y motivarte a hacer lo que es difícil para cosechar cosas bellas en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Para cada una de nuestras excusas, iglesia, Dios tiene una respuesta. Incluso para nuestras excusas válidas, Dios tiene soluciones válidas. Escúchame, yo digo: Dios, es que para mí es imposible. Dios dice: para mí todo es posible. Dios, estoy muy cansado. Dios dice: yo seré tu descanso. Dios, no puedo enfrentar esto. Dios dice: sí puedes, mi gracia es suficiente para ti. Dios, no sé cómo. Dios dice: yo te enseñaré y te daré sabiduría. Dios, yo no puedo, y Dios te dice: declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para cada una de mis excusas, Dios tiene una respuesta. Hay tres maneras que Dios nos enseña y nos reta a hacer el trabajo difícil. Aquí está la primera. ¿Cómo me pongo a trabajar para ordenar mi vida? Número uno, el trabajo comienza con mi mente. ¿Comienza con qué? Con mi mente. Porque si no creo lo correcto, no voy a actuar de la manera correcta. Necesito empezar a trabajar en mi mente. ¿Cuáles son las mentiras de Satanás que he creído? ¿Y cuáles son las verdades transformadoras de Dios que desconozco y necesito aprender y creer e interiorizar? Comienza con mi mente. Comienza con transformar patrones tóxicos. Comienza con identificar en mi mente el desorden en mi vida. Eso de que priorizamos fuera de orden las cosas. ¿Cómo voy a aprender qué está fuera de orden y cómo ordenarlo? Necesito empezar en mi mente, que Dios trabaje conmigo, porque cuando crea lo correcto voy a empezar a actuar de la manera correcta. Número dos, después de trabajar en mi mente, el trabajo continúa con mi conducta. El cómo actúo debe corresponder a lo que creo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo trato a la gente?
A veces le hablamos a la gente con palabras ásperas, feas, y luego la gente se afecta y se ofende, y luego decimos: ay, qué débiles, qué sensibles, no tienen aguante. ¿Qué si no es que no tengan aguante? ¿Qué si es que te falta gracia cuando hablas? O sea, decimos que seguimos a un Cristo que es manso y humilde, que sabe cómo decir las cosas, cuándo decirlos y de qué manera decirlas. Y decimos: queremos ser como Él, pero en conducta somos todo lo contrario. No, tengo que empezar a ordenar mi conducta. Tengo que empezar a ordenar mi estilo de vida. Si digo que Dios es mi número uno, se tiene que notar en mi estilo de vida. Tengo que traer orden a mi conducta. Tengo que trabajar con mi lengua, que es un miembro, dijo Santiago, pequeñito del cuerpo, que parece que no hace nada, pero en él está el poder de la vida y la muerte. O sea, ¿por qué hay tanta tristeza, desánimo y frustración en mi casa? Porque cada que abro mi boca hablo negatividad. Tengo que trabajar en mi conducta. Los veo muy callados, los veo así como tensos, pero ¿están conmigo? Número 3: necesito trabajar en mis relaciones. El Nuevo Testamento habla tanto de las relaciones porque nos enseña que nuestras relaciones le importan a Dios. Hay un patrón en las epístolas paulinas, es decir, hay un modelo en las cartas de Pablo, donde antes de presentar las instrucciones de conducta, primero Pablo da la doctrina. Porque si primero no trabajas en tu mente, no vas a poder trabajar en tu conducta. Pero una vez que Pablo enseña la sana doctrina, luego comienza con la conducta. Y después de hablar de la conducta personal, del yo, del ser, que necesito trabajar en mí, se va siempre a las relaciones. ¿Y sabes dónde comienza? En el hogar. ¿Dónde comienza? Ve conmigo a ese mismo capítulo que leímos antes, Colosenses 3, verso 18 al 25. Colosenses 3, verso 18 al 25. Y mira las instrucciones que Pablo da a la iglesia en Colosas acerca de relaciones. Dice: casadas, ¿cuántas mujeres están casadas aquí? Hagan ruido. Ok, después de esto no les va a gustar tanto el amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. ¿Cuántos maridos están aquí? Hagan ruido los casados. Ya no van a estar tan alegres después de esto, prepárense. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ¿cuántos hijos están aquí? Oh my young people, make noise. Todos los hijos hagan ruido. No hacen mucho porque son sabios, ya agarraron la onda, ya saben, no me va a gustar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ¿cuántos padres están aquí? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, en nuestro contexto esto es trabajadores, porque en esta cultura había siervos, esclavos, pero digamos trabajadores. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No lo hagas bien solo cuando llega el patrón. Hazlo bien todo el tiempo como para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quieres ordenar tus relaciones? Comienza en tu casa. Mira el orden de Dios. Un matrimonio fuera de orden no va a conducir a un hogar bendecido. Dios no comienza hablando del trabajo, de los siervos, no comienza hablando de los hijos, comienza hablando del matrimonio. Eso es orden. Yo sé que cuando viene tu mamá te dice: hija, los niños son primero, pero esa es cultura latina, esa no es cultura bíblica. Les dije que este sermón iba a ser incómodo, yo lo sabía, pero seguimos. Viene la abuelita y te dice: a ese hombre que coman lo que quiera, él que se las arregle. Los niños aquí son esa es cultura latina, esa no es cultura bíblica. La palabra de Dios nos enseña a ordenar nuestras vidas. Si mi matrimonio no está sano, ¿cómo voy a prosperar en el trabajo si mi matrimonio no está bien? Por eso hasta en el trabajo no estás bien, porque en el trabajo andas por afuera bien, pero por texto se está desatando una bomba nuclear.
Vamos a ser reales en la iglesia. Tú estás ahí en el trabajo. Sí, sí, patrón, ¿qué ocupa? Ahorita vengo, sí, un momentito. Vas a ver cuando llegue a la casa. Ay, no, gracias por ese favor que me hiciste. Eres un compañero de trabajo ejemplar. Sí, ejemplar. Un momento. Eres un hipócrita. Vas a ver cuando. Fuera de orden. Mi matrimonio no está bien. Nada va a estar bien, porque mi matrimonio es la relación después de Dios más importante de mi vida. Si mi matrimonio no está bien, mis hijos no van a estar bien, mi trabajo no voy a. Estamos en desorden. Estamos en desorden y Dios dice: ordena tu relación, ponte a trabajar. Este es el trabajo difícil. No estoy diciendo que será fácil, pero estoy diciendo que con Dios lo puedes hacer. Entonces no te excuses. No te excuses: Benji, no puedo ser un buen padre, no puedo ser una persona de afecto. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuve un modelo, nunca tuve un buen padre. Bueno, no te lo niego y no lo minimizo. El hecho de que no hayas tenido buenos modelos no te lo hizo nada fácil. Pero sí te estoy diciendo hoy que aunque no tuviste un buen padre biológico, ahora tienes un buen padre celestial y tienes el modelo por excelencia y puedes aprender de él. Sé que no tuviste un padre que te enseñó cómo amar a una mujer, pero te pregunto: ¿habrá un esposo modelo que te enseña a amar a su esposa, que te enseña a derramar sangre? ¿Habrá alguien que te enseña, por ejemplo, a sacrificar todo por su amada? En Cristo tienes el maestro de maestros. No crecí en la vecindad correcta, no vengo de la familia correcta, nadie me enseñó a amar, pero Dios te enseña. Con Dios puedes. Ponte a trabajar. No va a ser fácil, pero el Espíritu de Dios está contigo y puedes hacerlo. No solo por tu garra, no solo por tu disciplina, no solo por tu organización, sino porque tienes un muy buen, excelente maestro. Wow, amigo, qué bonita tu vida, qué bonito tu matrimonio. Gracias, pero dale el crédito a mi maestro. Tengo un buen maestro, tengo un buen modelo, tengo un buen Padre celestial, tengo un buen Salvador, tengo un buen Señor, tengo un buen Rabí, tengo un buen Salvador que me guía a toda verdad. Dale el crédito a él. Ay, qué bien está tu vida, ¿cómo lo haces? Tengo un buen maestro, he aprendido de él. Y por eso me pongo a trabajar conforme a su diseño. Ordeno mi vida porque en él puedo hacer todo lo que para mí era imposible. Y te dejo con esto, aquí cerramos. ¿Qué necesito para ordenar mi vida? Vuelve al diseño de Dios. Ponte a trabajar. Pero por último, descansa en Dios. Dice el capítulo 2, verso 1 al 3, que después de haber creado todo en 6 días, ¿sabes qué hizo Dios? Hizo algo sorprendente. Nosotros ya lo sabemos, pero imagínate los primeros lectores, dice la Biblia, o los primeros oyentes de este relato. Dice el verso 1 al 3 del capítulo 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Reposó en el séptimo día. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó, descansó el séptimo día, no porque ocupaba descanso, sino para dejar un modelo, un patrón para nosotros. Y es más, Dios lo formalizó, lo instituyó en la ley de Moisés. El día de reposo era obligatorio para toda la nación de Israel. En aquel día tenían que descansar en Dios y dejar de trabajar y recordar su fidelidad. Dios lo hizo para nuestro bien. ¿Por qué? Porque el descanso es parte del orden. Si yo no descanso, no me voy a renovar. Si yo no reposo en Dios, no me voy a fortalecer. Te quiero dejar con esto, te quiero motivar a descansar, porque el descanso hace por lo menos 3 cosas. Número 1, el descanso ordena mis pensamientos. Cuando yo descanso en Dios, no me refiero solo al dormir, al sueño, eso es parte del descanso físico también, es sumamente importante, pero me refiero al descanso espiritual en Dios. Cuando yo descanso en Dios, cuando leo su palabra, cuando busco su presencia, cuando le adoro, Él ordena mis pensamientos.
A veces estás organizando algo, haciendo algo y llegas a un punto donde topas. ¿Te ha pasado eso? Estás trabajando tanto que mentalmente topas y ya no sabes, había hecho tanto, ya no sé qué hacer. Y a veces ocupas alejarte, descansar, ordenar tu mente y vuelves a verlo desde otro punto de vista. Y dices, sí se puede, ya vi cómo. Cuando descansas en Dios, Dios ordena tu mente. Eso es lo que está fuera de orden. Esto es lo que necesitas arreglar. Esto es lo que necesitas corregir. El descanso ordena mis pensamientos. Número 2, el descanso me enseña a depender de Dios. El venir a la iglesia un domingo en el cual pudieses trabajar horas extra, pudieses estar en casa limpiando, organizando, es un acto de dependencia y de fe. Estoy aquí cuando pudiese estar en 1001 otros sitios, porque creo que el Dios que proveyó esta semana pasada va a proveer esta semana venidera. Creo que Dios es fiel. Creo que Dios no me va a dejar y el día del Señor es para Él. Voy a descansar en Él, voy a reposar en Él, voy a adorarle. El descanso te enseña a depender de Dios. Dormir es un acto de fe. Ahorita tengo necesidad, pero el no dormir no hará un cabello crecer en mi cabeza, no hará dinero aparecer en mi cuenta bancaria. La ansiedad y el afán no harán nada a mi favor. Voy a dormir como bebé recién nacido, porque mientras yo duermo, Dios cuida de la ciudad, Dios guarda mi almacén, Dios protege a mis hijos, Dios proveerá. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy fallé, pero voy a descansar y depender. Mañana saldrá el sol, mañana cantaré cántico nuevo. El descanso te enseña a depender de Dios. Pero número 3, esta es la parte que más me gusta. El descanso renueva tus fuerzas. El descanso renueva tus fuerzas. Cuando tú descansas en Dios, después de ese descanso te levantas fortalecido. Es nuestra oración que cada domingo, cada miércoles, cada reunión de TV Grupo, cuando tú salgas de aquel sitio, salgas renovado, desafiado, fortalecido, porque cuando nos unimos en la adoración colectiva y escuchamos la palabra de Dios, es como un descanso para nuestra alma, es como un refrigerio espiritual, y Dios nos sustenta y nos da la fuerza y la energía para salir y afrontar y abordar los desafíos y el desorden y los problemas en nuestra vida. El descanso produce fuerzas, porque cuando descansas en Dios, Él sigue trabajando, Él sigue obrando a tu favor y Él sustenta tu fe. Descansa en Dios. El descanso es parte del orden. No olvides esta. No es como una última parte que se nos metió ahí en el sermón de colada antes de que nos vayamos. Es sumamente importante. Te dejo con esta lectura. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice: ven a mí, conéctate a mi yugo, que era un instrumento, una herramienta de madera que conectaba dos bueyes. Y cuando un buey cansado y débil se debilitaba y no quería seguir en aquella tarea de agricultura, se debilitaba, el buey fuerte lo fortalecía o lo encaminaba de nuevo. Jesús dice: cuando tus fuerzas se acaban, descansa en mí, mis fuerzas son ilimitadas. Cuando te desanimes, descansa en mí, yo te fortaleceré. Dios no es como los consejeros humanos, que después de dar consejería dicen: ok, gracias, nos vemos la próxima sesión, y luego salen de ahí diciendo: ahora yo necesito consejería. Consejeros ocupan consejeros, terapeutas ocupan terapeutas, los seguros requieren seguros para asegurar el seguro que te asegura. Todo en esta vida ocupa respaldo, pero Dios no tiene consejero. Dios no tiene seguro de vida. Dios no tiene respaldo. Dios no depende de Alexa ni de Siri. Dios es el Todopoderoso. Puedes descansar en Él, puedes conectarte a Él, y Él te va
a renovar. Ponte de pie conmigo en esta tarde y tiene que haber alguien con fe, con pasión, con denuedo, con determinación que diga: voy a poner mi vida en orden. Voy a poner mi vida en orden. Voy a volver al diseño de Dios. Voy a ponerme a trabajar. Voy a hacer lo que me corresponde. Voy a depender de Dios. Voy a descansar en Él.